Vamos a seguir con el tema de redeterminación de precio. Como al comienzo de la clase anterior estaban preguntando si teníamos en cuenta la inflación, eh, es muy importante tener en cuenta, justamente el ingeniero Villalba me estaba recordando en el cálculo que hicimos antes de 500 toneladas a día que se tomaba de rendimiento, eh, es mucha la plata que se maneja por día. 500 toneladas por 12.000 era que nos había dado. Hagan el cálculo, ¿cuánto Sí, sería? 5 o 6 millones, 6 millones de pesos por día que estarían gastando únicamente por mezcla asfáltica, o sea, sin tener en cuenta el resto de los ítems. Entonces, para una empresa que gasta 6 millones por día, imagínense lo importante que es la inflación, ¿no es cierto? Y el decidirse invertir en esa inversión, en esa ejecución de esa obra, y no en otros fondos de inversiones, ¿no? Bueno, para tener en cuenta esta parte de la inflación y considerando los gastos que incurre la empresa por día, hablamos de las redeterminaciones en la obra pública. Básicamente nos regimos por un decreto nacional que es el decreto 691, que fue aprobado en el 2016 y que tiene en cuenta justamente para mantener el equilibrio económico financiero de los contratos de la obra pública y de la consultoría de la obra pública. O sea, que también no solamente la ejecución, sino los trabajos de consultoría. ¿Qué significa ese desequilibrio económico? Justamente la inflación, este desfasaje que habíamos visto en los planes de trabajo entre lo que invierte la empresa y a fin de mes ya lo que aumentó los materiales. Ese es el desequilibrio económico que se producía y esta redeterminación trata de lograr de vuelta restituir ese equilibrio. Entonces, garantizar la continuidad de la ejecución de las obras en ambiente inflacionario, como lo preguntaron. Entonces, esa redeterminación lo que trata es de que esta empresa que demora en cobrar no quiebre en el medio de una ejecución de obra, sino que se retribuya un costo adecuado a lo que viene gastando y al aumento de los precios de los materiales y mano de obra y todo lo que implica la inflación. Entonces se hacen, de cierta manera, se celebran nuevos contratos. Las redeterminaciones de precio en sí son modificaciones de obra. O sea, cuando hablemos de modificaciones de obra, tenemos tres grandes rubros. Podemos tener modificaciones de obra por cualquier variación en el contrato original. Puede ser por cantidades de ítems que ya existen, hay más ítems que ejecutar, como ese desbarre que hablamos al comienzo, ya es una modificación de obra. Modificación en los plazos de obra. La obra, llegado al plazo original que se firmó el contrato de 12 meses, no se terminó por motivos entendibles como lluvia o algún otro fenómeno, o de desabastecimiento de materiales, o épocas en que faltó asfalto, épocas donde faltó cemento, épocas que no se conseguían áridos. Entonces, por desabastecimiento de materiales, por X motivos, atendible porque se lo ve en el resto de las obras, no es solamente una obra, se pueden producir ampliaciones de plazo en la ejecución de obra. Y el reacomodamiento del plan de trabajo también es una modificación de obra en sí, ese cambiar la cantidad de ítem de un mes que no se alcanzó a ejecutar ese ítem, llevarlo a un mes posterior a esa cantidad, también una modificación de obra. Y por último, lo que estamos por ver ahora, que es la modificación de los precios unitarios de cada ítem, atendiendo a las modificaciones por inflación. Entonces, de cierta manera, en cada modificación de obra celebramos un nuevo contrato. Hay un convenio de acuerdo entre la empresa contratista y comitente del Estado, donde todo eso que hablé de modificar el contrato se hace de común acuerdo y eso permite justamente garantizar la continuidad de la obra. Siempre los acuerdos son de las dos partes para que la obra se termine. Por otra parte, permite la reactivación del sector de la construcción, aumento de la mano de obra, aumento de la recuperación de fuentes de trabajo, movilizar otros aspectos de la actividad económica en general y hacer extensivo el régimen de redeterminación de precio a las consultorías de obra. Bueno, la recuperación de fuentes de trabajo, siempre se habla de que la construcción es una generadora de puestos de trabajo por la cantidad de rubros o ítems
que se relaciona, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere reactivar la economía de algo, trata de abarcar a la mayor cantidad de ítems, de rubros, de mano de obra, de profesionales. Y la construcción es una industria que logra esa reactivación de la economía en general. Para ver todos los pormenores de este decreto, su reglamentación, en la página de Vialidad también, acá les dejo el link, pueden acceder a las tablas de variación, a las formas de redeterminar, a los requisitos, al decreto mismo. Ahora vamos a ir viendo parte de lo que encuentran acá en este link de Vialidad. Bueno, el régimen de redeterminación de precio de contrato y obra pública consultoría se aplica, como bien dijimos, a todos los contratos de obra pública que rigen la ley de obras públicas 13.064, sus leyes modificatorias, y todos los que abarca la ley de servicio de consultoría. Siguiente. Entonces, ¿cómo se admite que hay una redeterminación de precio? Todo arranca en la solicitud de la contratista. Hay una forma de pedir, acá después, si vamos a mandar el correo, en la clase se va a poder acceder a la solicitud, tiene una forma de presentarse. Entonces, los precios de los contratos correspondientes a la parte faltante a ejecutar, eso es importante tener en cuenta. No se redetermina el monto total del contrato, sino la parte faltante a ejecutar. O sea, yo voy a redeterminarme lo que me falta ejecutar de obra. Yo no voy a redeterminar lo que ya ejecuté. Se supone que el precio viene acompañando la ejecución de la obra. Entonces, los nuevos precios yo voy a aplicarles sobre la obra que me falta ejecutar. Y podrán ser redeterminados cuando lo solicite la contratista. Los costos de los factores principales que componen reflejen una variación promedio ponderada de esos precios, superior en un 5%. Antes del decreto 691 había otro decreto de 1295 del 2002 que esperaba que estos saltos sean del 10%. Había 2, 3 saltos por año. Cuando empezó a haber época inflacionaria, esos saltos se dieron más seguido, entonces no se acompañaba la ejecución de la obra. Y tuvieron que reducirlo al 5%. Entonces ahora los saltos son más seguidos. O sea, se llegan a tener 5 o 6 saltos por año. Ahora vamos a ver, cuando yo digo salto, por ahí lo digo muy rápido, pero tienen en cuenta estos factores principales que componen los costos de una obra. En lo que es un camino, ¿qué factores principales encontramos? Cemento asfáltico, piedra, equipos importados. Entonces, hay una tabla de valores ponderados de acuerdo a la influencia que tienen cada uno de estos recursos que se usan en el tipo de obra camino, por ejemplo. Después vamos a ver que se dividen en categorías camino, repavimentación, mantenimiento, puente. Y esos factores tienen un índice asociado que lo estudia el INDEC, cuánto aumentan en su precio, y el aumento de precio se va cargando mes por mes, y cuando ese aumento por el peso ponderado que tiene ese ítem sobre la categoría camino, sumando todo, llega a un 5% respecto al mes anterior, o al mes último donde saltó el 5%, se produce otro nuevo salto. Ahora vamos a ir viéndolo con una planilla, este promedio ponderado que se hace para determinar cuándo se reconoce una redeterminación. Entonces, la oportunidad de redeterminación de precios, los precios de los contratos, se van a redeterminar a partir del mes en que los costos de esos factores principales que componen el tipo de obra hayan adquirido una variación de referencia, generalmente los índices lo da el INDEC, promedio que supera el límite indicado del 5%. Siguiente. Pregunta técnica. Si no tuviéramos inflación, ¿tendríamos despelote? No tenemos inflación, no pasa nada. Pero tienen inflación, yo no los puedo matar en la capacita. No, a la capacita le tengo que actualizar los valores, si no, no estoy cumpliendo. Ojo.
Entonces los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores que tienen incidencia en el precio total de la obra. Estos factores son el costo de los materiales y demás bienes incorporados a la obra, costo de la mano de obra y la amortización de equipo y reparación y repuesto. Esta amortización, hay una diferencia entre lo que son equipos importados y lo que son equipos nacionales. Entonces, el precio de referencia se utiliza para el procedimiento de determinación, serán informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, o en el caso de ser necesario, por otros organismos oficiales o especializado aprobado por el comitente. Si mal no recuerdo, creo que la tasa inflacionaria la da el Banco Nación, el precio del combustible lo da el Automóvil Club Argentino, o sea, tienen promedios de estos precios sacados de otros organismos, pero el principal siempre es el INDEC. Siguiente. Bueno, esta es la tabla con los promedios ponderados que yo les mencioné. Esta planilla ustedes la pueden descargar de Vialidad. De la página de Vialidad, cualquier empresa contratista la puede descargar, es más, la tiene que descargar y ir verificando de acuerdo al tipo de obra, si es camino, puente, repavimentación, reparación y mantenimiento, recuperación y reciclaje, y nueva, de alta y baja complejidad. Y estos son los pesos de cada uno de los materiales o insumos de acuerdo al tipo de obra que van a encuadrar la obra que están ejecutando. Entonces, esta planilla la descargan, acá hay un botón de índices que también se descargan de la página de Vialidad y lo asocia a esos índices. Uno dice si quiere verificar asociando al archivo que descargó o directamente a internet y le permite actualizar. Cuando lo actualiza, en estas fechas finales esto se despliega, le va a permitir elegir el último mes que tenga índice. Agosto 2017 es muy vieja la tabla, ahora tendría que estar en agosto 2021, entonces uno se posiciona acá, puede elegir agosto y acá 2021. Cuando, suponiendo que vamos a hacer una obra nueva, tenemos la categoría camino, si miramos el peso de los insumos, vemos que acá tenemos 38, ¿quién? Los asfaltos. Es un ítem muy importante, entonces tiene peso importante. Y por otra parte, la mano de obra. Entonces, cada uno de estos ítems, variaciones de referencia, se van a ir viendo en el INDEC qué valores tiene, qué precio fue creciendo en enero, febrero, marzo, y van a ir multiplicando esos precios con este peso de cada uno. Cuando llegan al promedio ponderado, obtienen una variación de referencia. Esta variación de referencia, acá tomó el mes de licitación, por eso arranca en el primero. No llegó al 5% en el primer mes, sí llega al segundo mes. Entonces, cuando uno llega al segundo mes, aumentaron más del 5%, ese es el salto, como lo llaman. Ahí es donde dicen la empresa, mirá, saltó en el mes de julio de 2017. Hay que hacer la nota pidiéndole a Vialidad Nacional que me reconozca ese aumento de precio. Entonces, Vialidad Nacional, ahora vamos a seguir viendo el proceso, va a estudiar la planilla que presenta la empresa, que viene en la siguiente. Acá ya, fíjense, otra forma, hay obras que ya vienen con una categoría desde el contrato, y en la misma planilla de vialidad se la cargan en esta variación de referencia, y lo que se asocia es el expediente madre de la obra. Entonces tiene su polinómica, porque son funciones polinómicas que tienen en cuenta todos estos ítems, asociada, fíjense que acá cambiaron los promedios ponderados. Entonces, estos promedios ponderados son exclusivos de esa obra. Generalmente lo que se hace es se toma aquellos ítems que en el total de la obra influyen más del 75% de la obra. Entonces, todo lo que yo gaste en estos ítems hacen a un 75% de la obra. El resto de los ítems no llegan a completarse. Se toman los ítems de mayor peso dentro de la obra. Y se van multiplicando las variaciones de referencia que va publicando el INDEC, internamente lo hace el Excel, después lo vamos a ver, creo que tengo una planilla discriminada, cuando uno aprieta acá
Acá le da la opción de no generar planilla, le larga la tabla corrida. Cuando le pone generar planilla con salto acá, le van a aparecer unas planillitas donde están los precios de cada uno de estos rubros multiplicados por estos. Y cómo llegan a este valor de 1,0772. Siguiente. Solo se resalta cuando ustedes hacen correr el programa y le queda mayor al 5% indicando que hay un salto. Esa es la forma de verificar rápido. Cuando uno va a presentar a vialidad, tiene que generar la planilla con el salto y esa es la planilla que se adjunta al pedido de redeterminación de precio. Bueno, acá está. Esta es la planilla, no sé si alcanzan a ver. Acá está la composición. Estos eran los pesos ponderados que yo le había dicho. Y acá están los índices que publica el INDEC para mano de obra, equipo, amortización, asfalto, mes por mes. Entonces, cuando verifica de un mes, este mes fue el anterior, puede ser mes de licitación o puede ser el último mes en que ya saltó un 5%. Entonces empieza a correr de vuelta de cero. Esa planilla que vimos antes va a ir verificando cuando llega al 5% siguiente, va a decir, en julio del 17 respecto al último mes que saltó, hago la comparación, veo la variación que hay entre estos dos, o sea, lo que varió el precio en porcentaje, acá varió un 9,9% desde julio del 17 a mayo del 17. Esta variación la multiplico por el precio ponderado y obtengo el resultante. De sumar todo esto, por eso es una suma de promedios ponderados, obtengo SBR, que es el que me dice saltó un 5%, solicito la redeterminación. Y esta es la planilla que va a ir acompañando al pedido de salto a Vialidad Nacional de parte de la contratista. Tienen las distintas categorías, si no están cuadradas en ninguna con el expediente madre dentro de las polinómicas propias de cada obra, se tiene que adoptar la categoría. Siempre hay una duda entre camino y repavimentación. Para tener en cuenta, camino arranca de la obra básica, o sea, y repavimentación generalmente un fresado y una carpeta. No hace falta ir tan profundo en lo que es el paquete estructural para ejecutar la obra. Esas son las grandes diferencias. Muchas veces es muy fino el criterio porque se hace un reclamado y entonces te empiezan a cuestionar. Casa Central de Vialidad a veces cuestiona la categoría y qué criterio adoptamos para decir que es camino y no repavimentación. Con respecto a recuperación y mantenimiento, no hay duda, son los cremas, ya vienen definidos por contrato, y puente, bueno, es puente cuando la obra de arte es más importante que el resto de la obra vial. Esto abarca también obra de arquitectura, hay una de las categorías que es obra de arquitectura. Nos tocó para los campamentos, para refacción de distritos. Puede ser, sí. Refacción de la sede del 6º distrito Jujuy. Este tiene una polinómica propia. Pero si ustedes se fijan, lo que le indica que es de arquitectura es instalación eléctrica. En una obra vial no es algo que pese. En una obra de arquitectura sí. Entonces, este promedio ponderado, a grueso modo, ya le puede estar indicando qué rubro, qué categoría de obra están teniendo. Bueno, serán redeterminados cada uno de los precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto de la obra. Nosotros teníamos esa lista de ítems del presupuesto con el que se ganó la obra, con el que se hizo la oferta. Entonces, se van a redeterminar los precios unitarios de cada uno de esos ítems. Entonces, se usan los análisis de precio o estructura de los costos que se usaron durante la oferta. Eso es un documento que presenta la empresa durante su oferta y es el que se va a usar para redeterminar ítem por ítem, material por material, los aumentos de precio. Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que integran los ítems del contrato serán aprobados por el comitente al momento de la adjudicación. En el caso de la ANB, dichos índices son de público conocimiento. Estos índices
con que yo voy a ir asociando cada material están en una tabla 1, tabla 2 que se descarga del link de redeterminación de precio, fuentes. Este sobre todo es la tabla 1 y la tabla 2 creo que era de transporte, ahí menciona también de acuerdo si es camión con acoplado, sin acoplado, el precio del peso por tonelada kilómetro, teniendo en cuenta todo lo que es amortización de intereses, combustible y lubricante, reparaciones y repuestos. Ellos tienen todos los precios unitarios y los van publicando. Entonces la empresa se adhiere al decreto y adhiere a todos estos índices que se publican. O sea, como que acepta ese aumento de precio. Ahora van a ver en el acta de acuerdo, cuando se llega al precio final, después de redeterminarse, donde la empresa renuncia inclusive a todo reclamo posterior. O sea, que acepta lo que se le calculó en esas redeterminaciones de precio. Siguiente. La variación de los precios de cada factor se calcula desde la oferta o desde la última redeterminación. O sea, yo tuve un salto, llegué a un precio nuevo de ese material, de esa mano de obra, y con ese precio, ya una vez que se firma el acta de acuerdo, se firma la resolución que aprueba ahora se aprueban acá en el distrito por disposición. Ese va a ser mi nuevo precio de contrato. Entonces, de ahora en adelante yo arranco de vuelta a medir la inflación a partir de ese mes. Si me llego al 5%, sobre ese precio, por eso dice o última redeterminación, vuelvo a calcular el siguiente aumento, según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia al 5%. Entonces, los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante a ejecutar al inicio del mes, en que se produce la variación de referencia. Eso por ahí era medio difícil de entender. Por ejemplo, si nosotros tenemos una curva de lo que yo vengo ejecutando en pesos en el tiempo. Yo arranco con un monto vigente. Un monto vigente suponiendo lo vamos a hacer constante. O sea, no vaya inflación. Si es así, yo mantengo un precio. Ejecutando mes por mes todas las cantidades. Yo ejecuto esta obra y supongo que acá en el primer mes ya hay un aumento de precio. Entonces, mi nuevo monto vigente va a ser lo que ya ejecuté al precio con el que arranqué, y acá voy a aumentar los precios. Entonces voy a tener un nuevo monto vigente que si antes era este, ahora va a ser este. Pero si ustedes se fijan, yo el incremento lo pongo a partir del mes 1. Sigo esto, llego a ejecutar, no hay aumento, no llega al 5%, no llega al 5%, en el mes 3 hay otro salto. A partir de lo que me falta ejecutar, y este era mi precio base, vuelvo a aumentar un 5%. Y así voy armando mi nuevo monto de obra, mi nuevo monto de vigente. Y es solamente sobre la parte faltante. Del mes de salto, yo esta parte no la redetermino. Ya la ejecuté, se supone que ya me pagaron y ya recuperé la inversión. Y ya. O sea, no es que todo el contrato desde cero me lo redeterminan. Me redeterminan solamente la parte faltante, porque se supone que es lo que a mí me aumentaron los costos en el camino, y ahí es donde yo tengo que empezar a cobrar de más. Entonces, esa es la parte que por ahí cuesta entender cuando dice que solamente se aplica a la parte faltante de ejecutar. Y al inicio del mes, siempre estaba ese gris también. Si yo el salto lo tuve en julio del 17, como decía recién la planilla. Acá tengo julio del 17. A mí me toma lo que yo llegué a fin de julio del 17, cuando empieza el mes 4, o sea, de acá para allá, o de acá, de donde comienza julio del 17. Se supone que esa variación que yo verifiqué con el último mes de salto, ya viene incrementándose un 5%, o sea, esto no es lineal, viene aumentando así. No es constante.
Y acá se produce el 5% y ahí es donde yo pido que de ahí en adelante me reconozca. Es para no quedar tan desfasado con la inflación. Pero si tendríamos periodo hiperinflacionario, tendríamos que hacer un salto por día, un salto por semana. Eso es lo que hablaba el ingeniero Villalba, de 6 millones por día de que se invierte en mezcla asfáltica. En época hiperinflacionaria, 6 millones no se puede ejecutar al otro día, si no te pagaron en el día. Entonces, ahí es donde tenemos que considerar a partir del inicio del mes que se va a producir el salto. Y esta es la forma en que se pide, está estipulado como un anexo 1A, se lo llama, al decreto 691, y acá está todos los datos de la obra, lo que es la solicitud de la redeterminación. Antes, ahora ya se trató de obviar, las adecuaciones provisorias eran una redeterminación rápida. Con ese BR que obtuvimos nosotros, se dejaba fijo un 10% y el 90% del precio se incrementaba por el BR que vimos en las tablitas de ponderación, S10559. Ese ya me permitía automáticamente aplicarle a todo el ítem el precio nuevo, o sea, no analizar material por material, mano de obra, equipo. Y así se hacía una adecuación provisoria, que en menos de un mes ya tenía el precio aprobado. Y después se iba calculando material por material, equipo por equipo, dentro de cada ítem, una redeterminación definitiva, que era lo que uno demoraba porque había que discutir con la empresa, el distrito con Casa Central, si estaban bien asociados los índices a ese material, se llegaba a demorar mucho. La empresa, si tenía que esperar que la aprueben, no alcanzaba a volver al equilibrio económico. En cambio, la adecuación provisoria le daba precio rápido y podía seguir trabajando. Ahora estas redeterminaciones definitivas se hacen con un programita de redeterminaciones Excel que también se descarga en la página de vialidad. Y lo que cuesta aprobar es la base. O sea, una vez que yo asocié a cada material, a mano de obra, esos índices del INDEC que creo que son los más ajustados a la variación del material que estoy usando en obra, y que hay todo un consentimiento con Casa Central, con la contratista, esa base es la que demora un poco. Pero después se hace correr el programa y se actualiza solo con la página de vialidad los índices y se va generando automáticamente tan rápido como una provisoria. Entonces, últimamente las provisorias ya no se calculan más, se trata de llevar rápido a esa aprobación de la base, y de ahí en adelante tenemos toda redeterminación definitiva. ¿Por qué? La adecuación provisoria, si bien era algo rápido para que la empresa pueda seguir construyendo, cuando se sacaban las redeterminaciones definitivas muchas veces eran de menos, eran más pormenorizadas, material por material, no era un BR completo para toda la obra, y entonces implicaba que la empresa tenga que devolver plata en algunos casos. Esa definitiva daba de menos. Entonces era todo también otro problema tener que volver a calcular. Y era como darle plata y sacarle plata. Era todo un trámite engorroso para llegar al mismo lugar. En cambio, directamente haciendo la definitiva, que se aceleró el proceso, se logra evitar el paso de las adecuaciones provisorias. Bueno, eso es anecdótico. Ahora todo es de redeterminación definitiva. Se pone la fecha de solicitud, porque la empresa no se puede demorar más de 45 días desde la publicación de los índices. Si no, ya no se le reconoce ese mes de salto, sino que se va a reconocer meses posteriores. O sea, que se pierde ella de no haber pedido a tiempo ese salto. Eso es importante tenerlo en cuenta, y hay gente que se aboca solamente a estar atento mes a mes cuando salta la obra. Contratista, quit, bueno, todos los datos de la obra, el nombre completo del apoderado o el representante técnico, deben presentar un poder para hacer esta solicitud la primera vez, y si llegan a cambiar el representante, la otra. Y acá viene acompañado, creo que está más abajo, la planilla que vimos con los promedios ponderados, donde indica, ¿no es cierto? Bueno, sigue con los datos. Achíquele nomás. Y después viene adjunta a esta, viene la planilla. Acompaño, acá creo que decía acompaño, el detalle de cálculo de la variación de referencia, acompañando el detalle del cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones en las que surgen los índices utilizados. Esas eran las tablas donde aparecían los precios. Con eso ya se pide el salto. Bueno,
en el mes que se haya alcanzado la variación de referencia y los nuevos precios se aplicarán a parte del contrato faltante. Vamos muy rápido porque si no me estoy usando horas de más. Eso es lo que hablaba hoy. La contratista renuncia, se firma un acta de redeterminación de precios donde la contratista renuncia a todos los reclamos con el que culmina el procedimiento de redeterminación. Implica renuncia automática a todo reclamo por mayores costos, compensaciones de gasto improductivo. Siguiente. Estas son las adecuaciones provisorias, ya se están dejando de usar. Solicitan adecuaciones provisorias, yo esto lo traté de reemplazar por el salto. O sea, de lo que sí se sigue usando en las adecuaciones provisorias es el pedido de salto, que era esa primera tabla de variación de referencia. Y acá, como se ve, eran las adecuaciones provisorias rápido y después se sacaban las redeterminaciones definitivas. En las últimas licitaciones se tramitan directamente la redeterminación definitiva de precio. Entonces, ¿cómo se pide la redeterminación? La solicitud de redeterminación la realiza el contratista, debe respetar la estructura de precios por ítem, se redeterminan los precios de cada uno de los ítems que componen el contrato. Siguiente. Los pliegos, bases y condiciones en las licitaciones ya incluyen la normativa aplicable para la redeterminación de precio. Inclusive hay convenios con provincia donde se dejan establecido que se van a adherir al decreto 691. La variación promedio se calcula como un promedio ponderado, eso lo vimos. Y las solicitudes de redeterminación deben estar acompañadas de los antecedentes, documentación, información de los precios, índices suficientes que el comitente exija, o sea, en este caso vialidad, junto con la solicitud del salto. Cada vez que viene adecuación provisoria es ahora un salto. Y los nuevos precios se determinan a partir de la parte del contrato faltante. Entonces repetimos ya lo que estamos viendo. Vamos a ir más rápido. Los pliegos, bases y condiciones de los procedimientos licitatorios involucran el régimen de redeterminación de contrato, la estructura de ponderación de los insumos, la fuente de información, todo esto se obtiene ahí de la página de vialidad en redeterminación de precio. Siguiente. La obligación del oferente se presenta conjuntamente con la oferta, la documentación que indica a continuación. Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes, cantidades, por eso era importante la filmina de la clase anterior, al recreo. El presupuesto tiene un presupuesto estándar para que justamente pues sea más fácil realizar la redeterminación. Los análisis de precios de estructuras también tienen un formato estándar a presentarse según las condiciones de los pliegos. El presupuesto desagregado por ítem y análisis de precio de cada uno de los ítems en soporte digital. Esto es importante porque permite la carga del programita de redeterminaciones EXE, y ahora se está hablando de otro programa que tratan de abarcar, que es el contratar, que tienen un problema con el tema de... O sea, la idea del contratar es que en el momento que uno ya oferta por internet, no tiene ni que ir a presentar los papeles, en la estructura de soporte digital, el mismo programa ya hace las redeterminaciones y sirve para el seguimiento durante la ejecución de la obra. O sea, tratando de que reemplace al SIGO, pero tienen algunos problemas todavía. Pero ya se sabe que quieren automatizar desde la presentación de oferta que hacen las contratistas hasta la ejecución de la obra. La falta de algunos elementos señalados precedentemente implicará la descalificación de la oferta. O sea, hasta ese punto llega la importancia de seguir los procedimientos que indican los pliegos, pero todo tiene un porqué, es para facilitar las redeterminaciones de precio a posteriori. Después la obligación del oferente a presentar la oferta, esto ya está. Bueno, la solicitud de los meses de salto deberán peticionarse, esto es lo que hablaba, antes de los 30 días, a la finalización de la ejecución de la obra o prestación del servicio. Si uno vence el plazo de obra y presenta tarde, también no se le redetermina. Y el plazo de aprobación son 30 días hábiles a partir de presentar la solicitud. O sea, esto es lo que hablaba de que las definitivas ahora se aprueban más rápido. En 30 días se tendría que estar aprobando. Y la variación de referencia se establece utilizando índices que surgen del INDEC y de las tablas de NB que corresponden al momento de que se solicita. La forma de solicitud era el anexo 1A, que lo habíamos visto.
mediante el detalle del cálculo respectivo, también era en esa planilla del BR ponderado. Vamos a ir más rápido porque... Y la comisión de evaluación. Esta es la parte que analiza esa primera base de la redeterminación definitiva de precio. Es la que recibe la petición del salto y corrobora el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Esto funciona dentro de los distritos de Vialidad Nacional y procede a registrar y emitir el correspondiente informe si está correcto o no el salto. O sea, el cálculo de ese 5% está correcto. Se debe verificar que la solicitud sea de acuerdo a la documentación contractual, que el pliego de base y condiciones no cuente con estructura de ponderación e insumos principales, y propondrá, si no cuenta, va a proponer una ponderación de acuerdo a las características del contrato, o sea, es lo que hablaba, si la encuadrará en camino o recuperación, y debe verificar la correspondencia a los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia, si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación. Esto verifica que la planilla del BR esté bien cargada, o sea, que tenga bien el mes base, que fue el de la licitación, y el mes en que se pide el salto. Y se determina un porcentaje de variación a aprobar. El BR es un porcentaje mayor al 5%, que es el que va a redeterminar. El informe cuenta con fijar el nuevo monto de la garantía. Antes de aprobarse la definitiva, se fija la garantía del contrato, ya que va a aumentar este monto vigente. Entonces, esa garantía, que hoy también hablamos como seguros de obra, acá también voy a tener en cuenta esta garantía por redeterminación de precio, donde yo antes, cuando yo gané la licitación, antes de la firma del contrato me hacen presentar una póliza de ejecución de contrato, por un monto firmado en el contrato. Ahora yo ese monto se me va aumentando con la inflación, tengo que volver a ampliar esa garantía. Entonces, eso es lo que va a indicar el informe de esa comisión evaluadora, que la garantía de contrato esté de acuerdo a ese mayor monto de contrato. El pago de cada certificado que incluya la redeterminación de precio no puede ser liberado hasta que la contratista no presente la garantía de contrato. Cada vez que se aprueba esto, muchas veces tarda 30 días, dijimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este salto, yo sigo ejecutando la obra a precio viejo. A veces nos demora 30 días en aprobarse, voy a ejecutar 2 meses y hasta 3 meses a precio viejo. Cuando a mí me aprueban en el tercer mes, este salto que ocurrió, en el sexto mes, este salto que ocurrió en el tercero, voy a ir hacia atrás y voy a volver a calcular el monto de este certificado del tercer mes. Y me van a pagar lo que se llama un certificado consolidado, que es solamente por la parte que no me pagaron. O sea, a mí el certificado número 3 me pagaron hasta acá. Y ahora con el consolidado me pagan la diferencia. Cuando se aprueba la redeterminación me van a pagar un consolidado por todos los certificados que me habían pagado durante la ejecución a precio viejo. Entonces, ese seguimiento a la inflación no es que me dejan de pagar el certificado hasta que se apruebe. Me siguen pagando al precio viejo y en algún momento cuando se aprueba, hacen hacia atrás una diferencia del mayor gasto que implicó la inflación. Y me pagan un consolidado, ¿sí? Sí. Sí. A pedirla. Sí, acá puedes tener otra y acá todavía capaz que no te aprobaron la anterior y se superponen. Ahí es donde entra ese costo financiero en el presupuesto, en el coeficiente resumen o sombrero. Ahí es donde tenés que tener en cuenta. En este país hay que ser medio adivino, porque no sabés cuánto te puede aumentar ese costo financiero. No le rates el cachazo, pensar que no vamos a tener problemas, y después tenemos problemas financieros, va a quebrar, va a besar la lona. Lo que pasa es que estas son empresas grandes, las empresas viales son grandes. Ese precio que sacamos nosotros, ni loco te lo ponemos por ese momento, ni loco. El precio de salida, yo voy a comprar ese más IVA. Pero entonces lo tengo que vender a Vialidad. Si Vialidad me pagan 90 días. Y encima tengo el despelote de la inflación. Ese es lo que llaman el costo adquisitivo. Para que ustedes empiecen a razonar.
Lo van a ver en otra materia, creo que ustedes van a ver economía financiera, la pata financiera. Hay una materia que hace eso. No sé cuál es, pero hay economía, proyecto, una cosa así se llama. Bueno, van a ver eso. Nosotros tenemos que ver esto, porque ustedes no lo interpretan la magnitud de la obra. Lo que dijo el ingeniero Villalba, una planta fábrica trabajando en un día son 10 millones de manos. Por día. Por día. 10 millones de manos. Bueno, una Toyota y media por día. Sí. Bueno, esa es la plata que se paga. Y no mueven perímetro para cortar la cinta, 1 kilómetro, nada. 500 toneladas, no es nada. Yo para levantar, para cortar la cinta tengo que hacer mínimo 4 kilómetros, 6 kilómetros. Buena plata. ¿Qué tenés? Y hay gente que ustedes no pueden dejar de pagar. ¿A quién no le pueden dejar de pagar? Al personal. El personal hay que pagar. Usted al personal. Personal organizado, personal hay que pagar. Usted tiene que pagar proveedores que son combustible, petróleo, o sea, todo lo que sea falto, eso es cash, cemento, cash. ¿A quién le pueden pagar? Financiar. A la piedra. Piedra sí le pueden pagar 30, 60 días. Más o menos lo que paga la piedra. Pero hay gente que no. Las cortitas, por ejemplo, las cortitas dependen del pago. Algunos son políticos, tienen espalda clientela, otros no. Con eso viven los muchachos. Para que usted interprete el malo que estamos hablando. Si no, esta materia, si no vemos puntos, no es una locura. No está metido, este tema no está en la materia. No está en la materia. Nos metemos con una cuestión de que usted se le abra la mente. Después, a partir de ahí, cada uno que quiera, yo puedo ser contratista, puedo ser inspector de obra. Los costos lo van a mirar. ¿Vale? Bueno, entonces el pago de cada certificado que incluye la redeterminación de precio no podrá ser liberado hasta que no se presente la garantía. ¿Quién es el mayor deudor de ustedes? El banco. Si usted es un contratista y tiene televisor de país, que están trabajando con vendiendo los certificados técnicos, o sea, venden al banco certificados, como si fuese una línea de crédito. El banco le está poniendo un interés, marca completa. O sea, usted vende un certificado de 100, el banco no le está pagando 100. En una época era negociable por el 75% nomás. Eso es lo que el banco te pagaba. Ese 25 es el gasto financiero que se lo comió el banquito. Por lo tanto, si usted sabe que va a tener que negociar, el gasto financiero tiene que ser más de 65. Más de 65. ¿Tiene el concepto de lo que es justo Argentina? A algún grupo de chicos les mostré, googleen el PBI de la Argentina. Googleen. Ustedes van a tener una idea de lo que es el piloto. Esto es una empresa grande. ¿Quién no paga IVA? Nosotros. Si yo laburo para la seguridad. ¿Por qué? Es internacional, es binacional. Por lo tanto, si ustedes trabajan para el secretario, no se paga IVA. No hay IVA. Lo que obra el secretario. Precio en dólar, lo puedo cobrar en Paraguay, ni siquiera es en la Argentina. Acá en Argentina le tengo la vaca. No, te lo hago por Paraguay. No, pero hasta eso. Bueno, sí, la siguiente. Bueno, esto es adecuaciones provisorias, o sea que ya cuando se llega al mes de salto, la máxima autoridad, que en este caso el distrito, emite el acto administrativo de una disposición donde se realiza la redeterminación definitiva de precio. Hay un acto de servicio jurídico también donde verifica las pólizas, verifica el poder del firmante. Si no cumple alguno de los requisitos, se vuelve a solicitar a la empresa hasta que cumpla y ahí se le redetermina. Se aprueba la redeterminación. Cuando se aprueban, el acto administrativo puede ser que lo apruebe o lo rechace.
se debe comunicar a la contratista. Se lo hace generalmente a través de la orden de servicio del inspector, lo transmite a la contratista. Y creo que está implementado también el tema del GDE, de lo que es expediente electrónico, también puede hacerse una verificación online del trámite. Las variaciones, cuando llega a ocurrir, habilita el mecanismo de redeterminación de precios y siempre que cumplan el plazo establecido, se puede solicitar nuevas redeterminaciones, complementando los requisitos exigidos por el presente régimen. O sea que es lo que hablábamos, si todavía no me aprobaron la anterior, pero ya hay un salto, puedo seguir pidiendo. La idea es no demorarse más de 30 días después de publicados los índices. Bueno, ahí viene la presentación de la contratista que acompaña el cálculo de la variación de referencia. Debe ser presentado en soporte digital la redeterminación también. Siguiente. Corrobora el cumplimiento de los requisitos. De vuelta lo mismo. Verifica esto para las redeterminaciones definitivas. De vuelta hay un informe de redeterminación definitiva de precios. Y ahí se firma el acta donde también está la solicitud de la contratista, los precios redeterminados, con el mes para el cual se fijan los precios, el incremento de la obra y los análisis de precios con la estructura de los costos y los precios y los índices que se usaron. Y el acta de redeterminación sigue con la curva de inversión y plan de trabajo. Constancia de que se ha suscrito el acta de redeterminación de precio, donde en ese acta se renuncia en forma automática al todo reclamo posterior. Deberá establecer expresamente la finalización de los procedimientos de redeterminación. O sea, como que la empresa no puede decir, no, yo no estaba de acuerdo con ese método de redeterminación y puedo seguir reclamando. Si querés platita, aceptá. Sí, ese sería el concepto. O sea, ya la empresa sabe desde la oferta, cuando lo presenta, que va a seguir eso. Exacto. Presentación, eso ya seguimos. Hasta la 33. Sigue. Sí, eso sí. El servicio jurídico es todo para la redeterminación definitiva, es lo mismo que para las provisorias. El acto administrativo para las redeterminaciones definitivas. El saldo a favor del comitente. En el caso de que la redeterminación definitiva, el precio del contrato arroje saldo a favor, el comitente procede al descuento resultante en el próximo pago. Esto es lo que dice con respecto al consolidado. Si la definitiva daba de menos, había que devolver plata, entonces en el próximo certificado se le descontaba ese menor gasto de la administración por la definitiva. Si no hubiera pagos posteriores a realizar, requerirá la devolución de la contratista en plazo de 30 días, corridos contados desde que fuera notificado en el sentido. Bajo apercibimiento de ejecutarse el fondo de la garantía. Para eso se pedía la garantía en las adecuaciones provisorias de precio. Sabían que podía ser 10% menos la definitiva. Entonces se le pidió una póliza por ese 10% más. Y si llegaba a no querer devolver la empresa, cuando se le aprobaban las definitivas, se le ejecutaba la garantía. Y los certificados como consecuencia de la redeterminación, sería de aplicación la normativa vigente que rige a los certificados comunes de obra. Entonces, ¿cómo influyen las buenas decisiones en los costos de obra? Tenemos los cómputos, los análisis de precios. Bueno, acá teníamos todos los links para ir picándolo. No. Y cómo las malas decisiones técnicas por ahí influyen en los costos de obra. Por ejemplo, las penalidades, que era lo que hablábamos al comienzo cuando se demoraban las. Bueno, muchas gracias. ¿Tenías algún Excel para mostrarles cómo? Para cerrar. Sí, ahí. Vamos a presentar. Y vamos a mostrar clase. Acá tengo, puedo manejar y puedo compartir. Vamos a mirar una planilla de cómputo. A ver si puede.
Vamos a compartir esto. Vamos a jugar. Bueno, ese lo manejas acá. Lo que hacemos ahora es compartimos a la niña. Ah, bueno. Ahí están los materiales comerciales. Ah, Bueno, para esa es la misma que copié y pegué como imagen. no importa. Lo que estoy por hacer yo ahora es, mira, este lo bajo, ¿sí? Sí. Este cierro, ¿sí? Este cierro. Este cierro. Si me da pelota, lo cierro. Listo. Este cierro. Y ahora, compartir pantalla. Este, compartir. Ahí está. Y este, como está ya trabajando acá arriba, listo, todo tuyo. Esto es un Excel. Después, si usted quiere, se lo va a compartir. ¿Sí? Para que usted tenga una idea para más costos. Mostrarle cualquier, qué sé yo, cualquier ítem para mostrarle cómo empuja. Vamos a lo más práctico. Mezcla fáltica, suelo local, sin tener cristalizado. Bueno, este es el de mezcla fáltica que le mostré. Ahí, yo lo que siempre, con el tema de la dosificación de mezcla, Es el dosaje. este es el dosaje, por Este es el ejemplo, dosaje, que es lo que mire. nosotros definimos en un Marshall, en las curvas Este es el de dosaje Marshall. dosificación. Ahí quería jugar para que vean cuánto influye. No sé, ingeniero, le cambiamos ahí, no sé, el dosaje que puede ser para que vean la influencia del cemento asfáltico sobre todo. No, no. Vamos a poner una mezcla que no existe. Metele el 6 acá. 006. 006. 0,06. Y lo que le va a bajar a la piedra, acá en vez de 0,46 le baja a 0,45. Es la que mirar cuando fluctúa la mezcla. ¿Cuánto tuvo por ahí? No, sí, más o menos 12.000. ¿Jugó? No, por tonelada. Lo tenemos tonelada. No, no se movió casi, pero sí. No, no. No, ponele 0,10 con una locura, el 0,10. No pasa nada. Ah, 0,10. Ahí más. Ahora sí. De 12.000 pasó a 15.000. ¿Cuánto porcentaje acá? Dos. A ver, usted. Más. Más. 4, 6. Es el real. La contratista la da 5,2, 5,3. El resto es la restricción de nada. Ponele 1.000, no. 1.000 metros le iba a poner. Estaba haciéndole la unidad de metro cúbico. Y 0,05 dijimos. 0,05. Está jugando como 970 toneladas por kilómetro. Ahora tengo que multiplicar todo. El signo más me está faltando. El más. Acá está. Sí, sí, por eso el por es ese. Ahí está.
Esos metros cúbicos. Metro cúbico. 2,55. $930 toneladas. Y ahora por los 15.000. Claro. Y ese multiplicar por. Se puede hacer más si querés por. Hacer más. Bueno, 15.000. ese por 930. Estamos haciendo costos por kilómetro. Sí, sí. Yo voy a hacer por separador Ramírez, si tenía ya arriba, 14 millones el kilómetro. el kilómetro del costo de los materiales. Solamente, sí. Después te falta el costo de la colocación, el costo del riego de liga, el costo Ahí está la emulsión liga. 52.000 pesos la tonelada. de por tonelada. Tú estás regando 0,3 por la superficie, da la cantidad de toneladas, 0,3 litros, 3 kilos, 0,03 por litro. Esa es la cantidad, esa es la valoración de buena prioridad. 0,3 litros. 0,3 litros. Y eso tenemos que llevar la tonelada. Claro, eso sería 0,3 litros dividido 1000. 0,3. Ese valor más ese dividido 1000. S dividido 1000. Sería la dotación. Listo. Y ahora vamos a multiplicar ese valor último por el precio de la tonelada. ¿No? Ese subió. ¿Tiene ese valor de la ¿no? Sí, pero me falta por kilómetro. Ah, bueno. Esto es riego de liga por Ahora tengo que multiplicar por la superficie. Por la superficie. 1300. Tenés 114.000 algo, riego de liga también. ¿Qué puede ser? Sí, sí. Y ahora nos está faltando, fíjate si tenés colocación de esto. Entonces, tenés que tener No. entonces así. Mezcla asfalto. Ponerle distancia de transporte, ponerle 50 kilómetros. ¿A dónde? Sí, sí, no tiene, esto es mezcla solamente, no tiene. Total transporte interno, acá está. Fíjate que no tenía armado el precio por kilómetro. No. Carpeta, acá. Ahí está. 1.200 la tonelada. Ah, ese era parecido al valor que obtuvimos fue para. Esto es colocado, esto es lo que yo hablaba. Ese es colocado. Ahí Claro. y eso Sí, tiene sí. que sumarle a tu costo de mezcla más el costo del riego de liga. Sería 1.290 más los se controla lo Acá es la ejecución de la carpeta, porque ahí está la barredora, la sopladora, el rodillo neumático, la terminadora. O sea, el otro era solamente la elaboración. Y acá está el camión volcador, los 5, batea serían. O sea, 12.000. Más 1.300. Claro, el otro era por tonelada, era por metro cuadrado. Ah, por tonelada, ahí está. 1.250. Le vamos a traer el de la mezcla.
Mezcla. Tiene que ir a la otra que es ese más ese. Sí, aumentó un poco. Sí, tiene que ver con acá dice 0. Venga. Más, no, más. Es una función escondida aquí arriba a la derecha. Ahí está. Ahí está. Ese es el precio por tonelada. Está bien. Ese es el número que viene. ¿Está bien? Dice, seguir pagando por la tonelada. ¿Está bien? Y ese número, seguir pagando por tonelada, lo multiplico por 7.000. ¿Cuánto le digo que eran 940 toneladas? Traigo la fórmula de allá, de la que habíamos hecho para la mezcla. Vos tenías 900 y pico de toneladas por kilo. 940. Esta. 930 toneladas. Carpeta de 3. Carpeta de 5. Es control V. Y vos tenés 15 millones por kilómetro. ese número. Por kilómetro. Yo quiero hacer una obra en una lugar de kilómetros. Y que por día te da 150 millones de bancos. 10 kilómetros de ruta solamente la carpetita de frente de educación. Mucha plata. Tenemos que sumar a eso. A ver. Sería un papel. No estamos hablando para decir que vamos a ver esta cosa. ¿Cómo que se va? Yo te voy a hacer la contratación especial de la mina. Eso es suerte, mezcla fáctica. Tengo que hacer fuerte la requisito de la estructura. Y si tengo barata, poner el punto barata, poner el punto barata. Sí. Esta familia, mira, la conocen, ¿no? No, está viendo plata, Pamela. Está buscando plata. Ya le dije, ¿Dónde roba? ¿Dónde? No se escucha, no se escucha. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no más? Esta parte y la meta práctica, donde yo pierdo los bits de la gente. Si voy a hacer la base al 5 menos 30, puse menos 50 y le hice menos 10, esa diferencia de suelo que es la compra. No. La dirección acá. ¿Cuánto te da la barata? 3.000 por metro. Por metro. Las alas, 5.700 por unidad. ¿Cuántos metros? Poste metal. Mínimo son 3 baratas. Yo apunto, digo, son 3 baratas. O sea, estamos hablando de son 7 metros 30 por 3. En vez de 20 metros son 40 metros baratos.
malos postes, malas punteras, mal tono, lo que quieran. Le hacemos 2 alcantarillas por kilómetro. Más o menos, para que sea terminable de papel. Vayan sumando. Cuando terminen haciendo labores, ¿ese Excel la vamos a compartir? Sí, sí. Y la otra criatura no está en mitad. Ahí están. Acá se ve la lengua. Venga, puede. Obviamente, cuando ustedes llegan a la obra, lo primero que necesitan va a ser un ajuste de precio. Como cuando salimos recién casados. Pero. De los dos lados, no para los valores. No. Sobre todo para los ingenieros, ¿cómo es? Hay una chica. Cerrando el marco. Cerrada porque está grabando todo. Ah, Recién recibida. se terminó. Para acompañar a ustedes. ¿Ya se terminó? ¿Cómo se llama? No. ¿No hay más? El ingeniero Urbina se recibe a 23 sábado. Sí. En marzo nosotros trabajamos en esa política. Y lo